Rayuela es una novela que además tenía un formato, que era un formato muy interesante porque decía al principio que uno podía leerla de la página 1 a la 500 o a las que tenga, es decir, en el orden progresivo, o si no, que le entrara al juego de comenzar por el capítulo 73 y al final de ese capítulo viene otro que nos remite a una llamada que nos manda al capítulo 2 y luego otra que nos manda al capítulo 15 y luego otra al 74, de tal manera que nosotros a la hora de ir leyendo Rayuela con esa tabla, de pronto estamos aquí, luego estamos acá, luego estamos acá, y eso modifica nuestra sensación de lectura. Porque en la sensación de lectura progresiva nosotros decimos, bueno, ya voy aquí, ya voy a la mitad. Decimos, ah, caray, ya se va a acabar, ¿cómo va a resolver los asuntos que abrió? ¿Sí? Hoy ya falta poco, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? En cambio, con la lectura esta salteada, esta lectura que tiene mucho de arbitrario, pero que uno sigue, digamos, los numeritos que le propone Cortázar si quiere seguir el juego, uno no sabe dónde está. Y entonces se opera un cierto efecto como de envoltura, donde uno se siente más envuelto por esta novela. En la novela hay un personaje al que atropellan, un señor mayor que se llama Morelli, y buscan a los del Club de la Serpiente, que son los amigos del protagonista, buscando ayudarle a Morelli, encuentran las notas de Morelli sobre literatura. Las notas de Morelli sobre literatura hablan de una novela hipotética que rompiera los hábitos, básicamente los hábitos de lectura de un lector normal. Y entonces, curiosamente, vamos leyendo las notas de Morelli a la hora de ir leyendo Rayuela, pero también vamos leyendo, esas notas son una crítica a el propio quehacer novelístico. Entonces, la novela, al mismo tiempo que se va construyendo en el mundo del París que van recogiendo los distintos personajes, va destruyéndose o tratando de destruir sus formas de construcción. Este es un proceso muy curioso porque crea tensiones y atenciones que de otra manera no se alcanzarían. Ahora, ¿cuál es el tono de Cortázar en Rayuela? Es un tono que podemos ver muy bien en un capítulo, el capítulo 7, donde lo que sucede es solamente un beso. Pero permítanme que les diga cómo sucede ese beso. Dice, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella,
y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. ¿Qué pasa en este capítulo? Ahí acaba el capítulo, es un capitulito. Simplemente que se besan, pero vean qué ocurre con el beso. Ese beso es un beso en el que las palabras están articuladas de tal manera que nos provoquen sensaciones, nos abran nuestra sensibilidad. No solamente pues está dirigido hacia la intelección, hacia la inteligencia, sino también hacia los sentidos. Uno de ellos, el sentido del oído. El texto, si lo perciben, si dejan reposar la sensación que les dio, si lo vuelven a releer, el texto tiene un movimiento rítmico, tiene melodías, tiene armónicos, tiene musicalidad. La musicalidad la ha establecido la manera como ha sido construido. Y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Simplemente tomando esas dos líneas, vean cómo hay correspondencias entre sonidos y distancias entre acentos que hacen que nosotros percibamos una especie de adagio, un tono delicado en ese acercamiento, que no es solamente pues decir se besaron. En los lugares comunes de la literatura, a la hora que los personajes se besan, se funden en un beso vibrante, apasionado, que hace comulgar a dos seres en una sola alma. ¿Sí? ¿Qué sentimos ahí? Nada, porque es un lugar que ya hemos oído mucho tiempo, porque las palabras que han sido escogidas, las que ahorita me vinieron a la mente para evocar ese beso tipo corintellado, son palabras muy abstractas. En cambio aquí, vean el juego que hace. Primero plantea que él va a dibujar la boca ideal, la madre de todas las bocas, la boca con mayúscula, la boca platónica, la boca ideal. Y entonces, qué curioso, coincide con la de ella. Vean la manera rodeada, original, enriquecida, de decir lo mismo que posiblemente decimos todos cuando nos enamoramos. Decimos, oye, como que estamos hechos el uno para el otro, ¿eh? Pues sí. Bueno, información recibida. ¿Estás de acuerdo? Sí, cambio y fuera, punto. En cambio aquí le dices, qué curioso, yo estoy dibujándola con los ojos cerrados, la boca que deseo, una boca elegida entre todas las posibilidades, y que por un azar, qué raro, que yo no busco comprender que el azar se haga bolas. Coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Entonces, lo que le está diciendo es, ve cómo hay esta sensación, esa sensación que tenemos cuando tenemos una atracción por alguien, que sentimos a ese cuerpo como si fuera en cierta medida nuestro y sentimos a nuestro propio cuerpo como si fuera ajeno. Y se establecen ciertas vías, ciertos vasos comunicantes de magnetismo, de quién sabe qué, que nos hacen esta atracción. Esa sensación, que es una sensación compleja. La manera que tiene Cortázar aquí de describirla, de expresarla, es creando una situación como si creara un cuento donde el personaje simplemente toca la boca del otro. Con un dedo toco el borde de tu boca. Y
ya ahí está, digamos, activada esta dimensión sonora del lenguaje. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Cuando dos rostros se acercan, uno tiene que decidir qué ojo va a ver, porque si no, hace el visco. Entonces, ¿cómo pone eso que no suene tan cómico como eso de hacer el visco? Es decir, y entonces jugamos al cíclope, a este personaje mitológico que tiene un solo ojo. Y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente. Y ahí ya comienza a pasar de adjetivos y verbos que tienen que ver con la visualidad a verbos que tienen que ver con el tacto y con el gusto y con el olfato. Uno a la hora que oye el texto por primera vez no percibe eso, pero ya analizándolo se ve que están puestos cuidadosamente, está tejido cuidadosamente el texto para dar esa sensación. Eh, Dice, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio, donde un aire pesado va y viene. ¿Por qué pone donde un aire pesado va y viene? Porque va y viene, da ese vaivén y da esa sensación real de intercambio. Si hubiera puesto donde un aire pesado se intercambia, el texto hubiera sonado más técnico, más científico y más mercantil y más frío. Y entonces toda la tibieza de los labios que se encuentran no se hubiera podido sentir. Entonces mis manos buscan acariciar lentamente la profundidad de tu pelo. Vean la clave que hay en la palabra profundidad. Si hubiera puesto, entonces mis manos buscan acariciar tu pelo, la caricia va solamente así, puede ir así. Al decir profundidad de tu pelo, nosotros imaginariamente abrimos los dedos e incluso los curvamos para que podamos imaginariamente arar en esa profundidad del pelo. Son pequeños ladrillos estos del lenguaje, pequeños ladrillos transparentes que hacen que el texto pese de una manera distinta, que nos toque. Vean qué curioso, ya están, y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. En ese momento del beso quiere expresar esa delicadeza del temblor de ambos cuerpos. ¿Cómo qué? Como un movimiento telúrico de 3.5, no, es mucho. Como el movimiento que hay en una superficie del agua cuando pasa el camión del gas, no, es mucho y además implica muchos puentes. Como una luna en el agua. Vean que ustedes en la imagen que hicieron de como una luna en el agua, porque al haberla oído, al haber percibido el enunciado, tuvieron que hacer esa imagen, pensaron en un agua mansa, en un agua tranquila, no en un agua hirsuta y alocada durante un huracán, no en agua de mar incluso, sino en un agua como de laguna, como de estanque, como de charco, como de algo, donde se pueda sostener el reflejo de la luna y tener un temblor muy leve. Y ojo, lo que están ustedes imaginando es el reflejo de la luna en el agua, a pesar de que Julito puso
temblar contra mí como una luna en el agua. Pero no pensaron, no imaginaron que bajaba la luna al agua, sino que bajaba el reflejo. Esa operación que hacemos todos al leerlo o al escucharla, es la que hacemos cuando vemos que hay ahí algo que si lo tomamos en sentido literal no lo podemos componer, pero que interpretándolo en sentido figurado sí lo hacemos accesible a nuestras capacidades imaginativas. Hay entonces ahí dos elementos de gran tactilidad del lenguaje que han entrado en estos movimientos que nos da este texto. Por un lado, la sonoridad y por otro lado, la imaginación. No la imagen, no la imagen que ustedes ahorita están viendo, ¿sí? Aquí está la botella de agua, aquí está el libro. Estas son imágenes que todos vemos iguales. En cambio, si yo digo, no sé, era un libro que leía el rostro de su lector cada vez que pasaba cada una de las páginas, ahí ustedes, ese libro es un libro imaginario. Es un libro que tiene ciertas proporciones del libro, pero que surge de su propia imaginación. Hay otro texto en la novela Rayuela, que es el capítulo 68. Se los voy a contar, es también del mismo tamaño. Dice, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso, y tenían que emulsionarse de cara al nóvalo. Perdón, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamarlas en copeluzas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que emulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconsi. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocappluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreumítica agopausa, evoe, evoe. Volposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en neolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los sordopenaban hasta el límite de las gunfias. ¿Qué ha pasado en este texto? Sí ha pasado eso que están pensando. Y, es decir, ha pasado lo mismo que pasó en el capítulo 7. Nada más que si el capítulo 7 estaba en Adagio, aquí está en Allegro más mucho tropo. Hay un contacto físico, hay un combate amoroso, que nosotros percibimos que está sucediendo y lo estamos percibiendo en gran parte por la cuestión sonora. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocappluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreumítica agopausa. Y uno dice, caray, ¿estará sucediendo lo que yo estoy pensando? Sí. Alguna alumna, cuando lo leí en clase, me dijo, pues claro, lo que pasa es que ahí dice... la jadeollante embocappluvia del orgumio. Y pues orgumio pues, nos remite a orgasmo, ¿no? ¿Por qué? Pues por el prefijo org, ¿no? Le digo, cuidado cuando teclees eso de
bibliotecavasconcelos.org, ¿sí? Porque te va a remitir a orgasmo. ¿Sí? El puro org solito no es el que está haciendo ese efecto, sino ese org puesto dentro de una corriente sonora que luego hace una rima, una especie de consonancia, correspondencia con merpasmo. Ahí sí tienen ya completo el orgasmo, orgumio y merpasmo, aunque haya todo un arco de sonoridad entre uno y otro, pero no está retentiva, tanto sonora, ahora que lo están oyendo, como visual si lo estuvieran leyendo, hace esas conexiones. Entonces, aquí hay un texto donde se ve que una estructura de palabras bien acomodada, este texto le debe haber costado un texto y la mitad del otro, para que le quedara con esa exactitud. Las palabras son palabras inventadas, no puede venir la Comisión de Derechos Humanos y acusarme de acoso al público. Yo puedo preguntar, oiga, señorita, ¿usted ya se torduló los urgalios? Y no hay ningún delito que perseguir porque no vienen en el diccionario. Pero sabemos de qué trata, sabemos incluso hasta en qué van, ¿sí? Cuando están de cara al nóvalo, pero no podemos demostrarlo. Se ha activado, pues, no se activa la imaginación en sentido estricto, como cuando la imagen como una luna en el agua, porque las palabras no están en el diccionario y no tenemos referente para ellas, pero sí está todo el ritmo de ese acto amoroso. Entonces, con esto a lo que voy es al hecho de que Cortázar no es que haya roto por la vía de las ideas con los lugares comunes, con los hábitos, con las cuestiones gregarias, es decir, que hacemos solamente por pura inercia, sino que la manera como rompió y como exhibió esas rupturas que propone en términos ideológicos, está siendo transportada, expresada, con una gran finura de manejo del lenguaje. Y los elementos que usa son esencialmente los de la poesía. La poesía suele sostenerse sobre un tripié que sería el de la sonoridad, el de la dimensión sonora del lenguaje, el de la imagen y el lenguaje figurado y el de los juegos verbales. Cortázar es un autor que va a poner siempre en acción estos tres pies del gato de la poesía para todos sus textos, no solamente para sus textos de carácter narrativo, también para sus textos de ensayo y para sus cuentos. Si uno lee los cuentos de Cortázar atendiendo a por qué pone cada una de las palabras, va a comenzar a ver esa especie de sistema circulatorio, poético, que está en toda la piel narrativa, en toda la musculatura narrativa de los textos. Cortázar era esencialmente, pienso yo, un poeta. Lo primero que comenzó publicando fueron poemas. A lo largo de su vida escribió poemas, pero como que le daba cierto pudor a la hora de poner los poemas en verso, exhibirlos. Entonces estos poemas los vamos a encontrar siempre en su narrativa. Rayuela comienza diciendo: sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corre al anochecer por la rue de la Huchette, por los parvos aguanes carcomidos? ¿Cómo haremos para lavarnos de su quemadura dulce que nos arderá dulcemente hasta calcinarnos? Y así va. Si uno pues atiende de oído a la narrativa de Cortázar,
va a encontrar esas sonoridades. Ahora, esas sonoridades no están solamente en estos textos como el del beso, que son muy líricas, sino también en textos que pueden ser aparentemente, a primera vista, muy fríos. Como estas instrucciones para subir una escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega, de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y más adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación produciría formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado, y llevándola a la altura del pie se la hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombres entre el pie y el pie hacen difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado de esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Vean, estas instrucciones tienen tono de instrucciones, pero tienen estos pequeños ladrillitos de cada una de las palabras extraordinariamente bien escogidas para darnos algo más. Primero, la escalera está humanizada. Parece como algo que ha tomado la decisión de ser escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que el suelo se está plegando para volverse escalera y llevarnos a nosotros y trasladarnos de una parte baja a un primer piso. La escalera no se moverá hasta el momento del descenso. Todas las referencias a la escalera humanizan a la escalera, la hacen jugar un papel que crea cierta afectividad en el texto. No es solamente el sujeto que hace una operación, sino también la escalera que sostiene a ese sujeto haciendo esa operación. Indudablemente también otro elemento que sale a colación en estas instrucciones es el elemento del juego, del humor. Cortázar, a la hora de ver a la realidad con esa óptica que tiene, con su óptica personal, con su estilo, nos hace ver sus lados ridículos, sus lados chuscos
y nos hace meternos en perspectivas que de otra manera no veríamos. Cortázar juega con el lenguaje y juega con nuestra percepción de las cosas. El aspecto lúdico, el aspecto de juego, fue un aspecto siempre presente en la literatura de Cortázar, incluso desde la forma que propone como de juego para leer la novela Rayuela.